historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias nuevamente por el favor de su atención y de su preferencia en un programa más sobre la historia no contada. Como les había dicho en el programa anterior, que hablamos de la degradación que sufrieron el padre Miguel Hidalgo y Costilla y el padre José María Morelos y Pavón. Bueno, les comentaba que esta vez íbamos a hablar sobre las firmas que contiene el Acta de Independencia de nuestro país, donde precisamente van a ser México. México no existía antes de 1821 porque prácticamente pues era la Nueva España y duró 300 años, como dice inicia el acta, dice la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Bueno, quiero enseñarles, déjenme decirles que México tiene dos actas de independencia, la de 1821 y una posterior, cuando ya España reconoce hacia 1836, poco más o menos, reconoce la independencia de México, porque no quería, en sí España insistía en volver a invadir México. De ahí que es cuando eso lo escucha en Europa don Agustín de Iturbide, ya cuando sale de aquí, se va a Liorna, Italia, y de ahí anda, escucha, ¿verdad? Que va a haber, quieren volver a conquistar México los españoles, y de Italia se va por parte de Europa hasta llegar pasa por España, pasa por Inglaterra, y de ahí vuelve hacia México, pero sabían muy bien, porque la logia masónica lo había seguido, y entonces le ponen a un sacerdote a cuidarlo, otra vez la iglesia, ¿no? La iglesia quien lo apoya, la iglesia quien lo quita. Pero bueno, entonces ya hablaremos de las actas correspondientes, pero en este momento quiero hablar del Acta de Independencia del Imperio Mexicano pronunciada por la Junta Soberana congregada en la capital del país el día 28 de septiembre de 1821. Y de estas actas existen dos. Una está en el Archivo General de la Nación, perfectamente custodiada, que prácticamente sería una de las más importantes, y la otra, si mal no recuerdo, una de ellas se exhibió en el 2010 en Palacio Nacional, no sé si todavía se conserve ahí o sea la copia fiel de la época de la que estamos hablando, que está en el AGN, pero en aquel momento que estaba ahí, bueno, pues estaba blindada, y posiblemente una de ellas también esté en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Pero el INAH hizo precisamente una reproducción de esta acta, haciendo viejo el papel y todo esto, pero sí poniendo su sello, que era una reproducción de la copia fiel, y es este pergamino que les enseño el día de hoy. Precisamente aquí está, en la parte de aquí abajo, dice precisamente que es una reproducción fiel con permiso correspondiente, te la vendían en un sobre, esta venía doblada así, ¿verdad? Ya está marcado el doblez, pero bueno, esta parte, la parte de abajo del acta, son precisamente de los regentes o regidores o la regencia que van a firmar todas estas gentes. La primera firma que va a aparecer es la de don Agustín de Iturbide, que es esta de aquí. Esta es la firma de don Agustín de Iturbide, y de ahí empiezan todos los demás, y esa precisamente son las firmas que yo voy a dar lectura el día de hoy, previo a lo que dice la regencia. Dice: la mañana del 28 de septiembre se reunieron en el salón principal del palacio
Los individuos nombrados para formar la Junta Provisional Gubernativa prevista en los tratados de Córdoba se trasladaron a la catedral, incluyendo a O'Donoghue, y los recibió el obispo don José Domínguez. Leyó la fórmula del juramento, juró cada uno observar y guardar fielmente el plan de Iguala y el tratado de Córdoba y desempeñar su cargo. En esta sala capitular nombraron presidente a Iturbide, dieron vuelta por las naves procesionales, se cantó un Te Deum quiere decir un canto de acción de gracias a Dios, por la razón que sea, pero un Te Deum es una acción de gracias, y celebró la misa don José Manuel Sartorio. De regreso al palacio pronunció un discurso Iturbide que terminó diciendo: despegad todos la energía de vuestro ilustrado celo, conducid al pueblo mexicano al encumbrado solio a donde lo llama su destino, y disponeos a recibir los laureles de la inmortalidad. Y nombró secretario a don Juan José Espinosa de los Monteros, quien redactó el acta de independencia del Imperio Mexicano. Volvieron en la noche para firmarla y se reservó un lugar después de Iturbide para don Juan O'Donoghue. Ese lugar quedó vacío, pues se enfermó ese día y falleció a los 59 años de edad el 8 de octubre de 1821. De pleuresía es probable que se haya enfermado en Veracruz, donde perdió a parte de su familia y de su comitiva. Aunque se dijo también que murió envenenado, ello es factible, pues la masonería nunca estuvo de acuerdo en la forma que se hizo la independencia y solían castigar la desobediencia con la muerte. Varios de los que llegaron con él, incluyendo su médico, eran miembros de las logias. Se le enterró solemnemente bajo el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana. Se le otorgó una pensión de 12,000 pesos anuales a su viuda mientras no cambiase de estado y permaneciese en el país. Lo hizo pues estaba proscrita en España. Se le dejó de pagar su pensión y murió en la pobreza. Las demás firmas fueron, además de don Agustín de Iturbide, los firmantes son don Antonio Joaquín Pérez, obispo de Puebla de Los Ángeles, nacido en México en 1763, diputado en Cádiz, fue presidente de la Junta hasta que pasó a ocupar el lugar de O'Donoghue en el Consejo de la Regencia. Don Manuel de la Bárcena, doctor en teología, nacido en España en 1769, pasó su niñez en Valladolid, canónico, rector del seminario y gobernador del obispado de Valladolid. Don Matías de Monteagudo, que este señor tiene una historia, don Matías de Monteagudo, increíble, y es el que más metió su cuchara para lo de la declaración de independencia de México, pero estuvo así de no hacerse porque jugaba de varios bandos, pero también firmó el acta, dice canónigo de la catedral y prepósito del oratorio de San Felipe Neri, fue rector de la universidad, nacido en España en 1768, dijeron que dirigió las supuestas reuniones de la profesa, porque por ahí hay otra investigación donde esas reuniones de la profesa, donde se hablaba ya de conspiración para la independencia, para concluir ya la guerra de independencia, no se llevaron a cabo. Pero la profesa tiene un papel muy importante en la historia de México porque sí hubo otras reuniones donde precisamente estas gentes se ponían de acuerdo. Don José Isidro Yáñez, oidor y alcalde del crimen, doctor en jurisprudencia, nació en Venezuela en 1770 y fue ministro de la Corte hasta su muerte en 1833. Don Juan Francisco Azcárate, abogado y regidor del ayuntamiento, nació en México en 1767, fue partidario de la independencia desde 1808 y estuvo en la cárcel con Talamantes y
el licenciado don Francisco Primo de Verdad, lo liberaron en 1811. Don Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Junta, nació en México en 1768, le encargó Iturbide revisar el plan de Iguala y hacer proclamas, era abogado de la audiencia. Don José María Faguaga, abogado y oidor de la Real Audiencia, nació en España en 1764, sus padres habían nacido en México, lo habían desterrado por opiniones independentistas, tuvo algunos enfrentamientos con Iturbide. Don José María Guridi y Alcocer, doctor en teología y cura del Sagrario, nació en Islahuaca en 1763, fue diputado a las Cortes de Cádiz y en 1812 fue su presidente, así como de la Junta. Fue también diputado constituyente en 1824. El marqués de Salvatierra, don Miguel Cervantes y Velasco, nació en México en 1789, fue teniente de policía en la Ciudad de México y ayudante de Iturbide con el grado de coronel. El conde de Casa de Heras Soto, don Manuel de Heras Soto, nació en México en 1780, fue alcalde de la Ciudad de México y coronel retirado, organizó colectas para vestir el ejército. Don Juan Bautista Lobo, comerciante y cultivador de tabaco, nació en Jalapa en 1761, mantuvo contactos con los insurgentes desde López Rayón, a quien reunió con el virrey Apodaca. Don Francisco Manuel Sánchez Tagle, profesor, poeta y secretario de la Academia de San Carlos, nació en Valladolid en 1782, fue diputado constituyente en 1824 y regidor perpetuo de la Ciudad de México. Don Antonio Gama y Córdoba, abogado de la audiencia, nació en México, fue vicepresidente del Congreso cuando se cambió la forma de gobierno de monarquía a república. Don José Manuel Sartorio, bachiller y presbítero, nació en 1746 en México, fue presidente de varias academias y prosecretario del Cabildo Metropolitano, era gran orador y famoso por sus sermones. Don Manuel Velázquez de León, fue regente de la Academia Septentrional en 1812, por propuesta de las Cortes lo hizo renunciar Calleja, nació en México y fue secretario del virrey Venegas y regidor de la Ciudad de México. Don Manuel Montes Argüelles, agricultor y orador, nació en Orizaba en 1770 y fue diputado por Veracruz al Congreso Constituyente de 1824. Don Manuel de la Sota Riva, militar, nació en México en 1764, fue secretario de Guerra y Marina, sustituyendo a su cuñado don Antonio Medina. El marqués de San Juan de Rayas, don Mariano Sardaneta Minero, nació en Guanajuato en 1761, fue electo diputado a las Cortes de Cádiz. Por sus opiniones independentistas lo apresaron en la Ciudadela y evadió su destierro en España. Participó en el primer congreso. Don José Ignacio García Illueca, abogado de la audiencia, nació cerca de Toluca en 1780. Le confiaron todas las secretarías de Estado a la abdicación de Iturbide. Don José María de Bustamante, teniente coronel retirado, científico e inventor, nació en Guanajuato en 1781. Le encargaron la comisión de minería, fue vicepresidente del Congreso Constituyente en 1824. Don José María Cervantes y Velasco, conde de Santiago de Calimaya, pero firmó sin usar el título por considerar que era una distinción española. Nació en México en 1786, ingresó al ejército el 29 de octubre de 1810 y llegó a general. Don Juan Cervantes y Padilla, coronel retirado, nació en México en 1765 y participó en la Comisión de Justicia. Don José Manuel Velázquez de la Cadena, capitán retirado y regidor del Ayuntamiento de México, donde nació hacia 1794. La Junta le otorgó el título de Marqués de la Cadena, único dado en México, pues Iturbide no otorgó ninguno durante su imperio.
Fue miembro preeminente de la logia yorquina, o sea, de la masonería. Don Juan Orbegoso, coronel, nació en España hacia 1780 y se unió al Plan de Iguala en agosto de 1821. Fue diputado al primer congreso y firmó el destierro de Iturbide y el desconocimiento del Plan de Iguala. Don Nicolás Campero, teniente coronel retirado, hacendado y comerciante, nació en España en 1769, hizo los documentos de aranceles y de comercio. El conde de Jala y Regla, don Pedro José Romero de Terreros, era también marqués de San Cristóbal y de Villahermosa de Alfaro, capitán de alabarderos y minero. Nació en México en 1788, negoció el armisticio entre las tropas de Iturbide y las de la capital el 7 de septiembre. Don José María Echevers y Valdivieso, marqués de San Miguel de Aguayo y de Santa Olaya. Nació en México en 1785, formó parte de la conspiración independentista en 1811, tenía enormes extensiones de tierra en Coahuila. Don Manuel Martínez Mancilla, oidor de la Audiencia de México, nació en Buenos Aires 1771 y ayudó a Espinosa de los Monteros a perfeccionar el Plan de Iguala. Don Juan Bautista Razzi Guzmán, abogado y agente fiscal de lo civil, nació en Chalco hacia 1780. Había participado con los Guadalupes durante la Guerra de Independencia, fue ministro de la Suprema Corte. Don José María de Jáuregui, abogado de la Real Audiencia, nació en 1777, fue secretario de la Junta y miembro del Congreso Constituyente del Estado de México. Don José Rafael Suárez Pereda, abogado de la Real Audiencia y juez de letras, las razones por las que se hizo la independencia y pidiendo la paz a todas las naciones de la tierra. Don Anastasio Bustamante, coronel del regimiento de San Luis, nació en Jiquilpan el 27 de julio de 1780, se unió al ejército trigarante en mayo de 1821 y llegó a ser presidente de 1830 a 1832 y de 1837 a 1841. Él llevó a la catedral los restos de Iturbide en 1838. Don Isidro Ignacio de Icaza, doctor en teología, nació en México en 1783, fue rector de la Real y Pontificia Universidad, presidente de la Academia de Bellas Artes y primer director del Museo Nacional. Fundó también el Jardín Botánico de Chapultepec, murió en 1834. Esta junta, que se reunió en Tacubaya, tendría la autoridad legislativa mientras el Congreso pudiera reunirse y seguiría la Constitución española en lo que no conviniera los tratados de Córdoba. La primera resolución que tomaron el 4 de octubre fue la de encabezar sus escritos con la regencia del imperio gobernadora interina por falta de emperador, y su segundo decreto fue el renovar el bando público que publicó Iturbide en Toluca el 20 de julio, ordenando el desarme. Tuvieron divisiones. Los principales enemigos de Iturbide fueron Faguada, quien era miembro de la logia, 7 de los caballeros racionales de la masonería escocesa, Sánchez Tagle, Odoardo y Jovegoso. Ellos encabezaron el grupo que se opuso a los proyectos de Iturbide. Bueno, pues amigos, amigas, está muy interesante esto, pero bueno, esas son las firmas de los principales personajes que aparecen en el acta de independencia de, ahora sí, ya de México. Ya como les digo, antes era la Nueva España, ya que la colonia dura 300 años. Así es que es muy interesante y bueno, para que sepamos. Miren, desgraciadamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha dejado de hacer este tipo de reproducciones. Yo no sé si nada más tenía ciertos derechos. Yo no sé si era
por algún tiempo nada más, o se hizo una sola producción, como se acostumbra a hacer en el INA, que se hace un solo tiraje y después de ello se termina y ya no hay más, ya no vuelve a haber una producción. Qué lástima, porque había la reproducción, por ejemplo, del broche de pedrería tricolor, obviamente el broche de la corona de Juárez, que hasta había aretes para las damas y era un prendedor muy hermoso, de la corona de Juárez, la que tiene en el hemiciclo, que están exhibidas también ahí en el castillo de Chapultepec. La reproducción de este tipo de documentos también estaba Sentimientos de la Nación, estaba, como les muestro, el Acta de Independencia de México, había bastantes documentos, la carta de Benito Juárez a su yerno Pedro Santacilia, donde se comunican la muerte de uno de los hijos de Juárez, la tristeza que él tiene por lo mismo. Vamos, piezas muy importantes de nuestra historia, que desgraciadamente pues los que pudimos rescatar, había uno sobre el himno nacional, que desgraciadamente se han perdido, y quienes pudimos obtener este tipo de reproducciones, de facsimilares, pues las conservamos como joyas realmente, porque ya no lo hay y se perdió todo esto. Qué lástima, pero bueno, esperando, amigos, amigas, haya sido de su agrado esto, lo que fueron las firmas que aparecen en el Acta de Independencia de México. Por su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Ya me han contactado de Francia para comprar el catálogo de medallas y condecoraciones del acervo histórico del castillo de Chapultepec. Muchísimas gracias. Estamos ya saliendo de nuestras fronteras con esta divulgación también. Somos escuchados también por allá en Europa. Muchísimas gracias por su preferencia. Síganos apoyando, síganos dando like, pulgares arriba, activen la campanita. Muchas gracias por sus comentarios. Ya les platicaré, si doy clases particulares, si doy asesorías, si doy visitas guiadas. Ya lo platicaremos en otro momento, porque me lo han preguntado en sus comentarios y en lo que me mandan por privado. Por su atención y por su preferencia, su amigo Ricardo Trillanes les agradece. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.